Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca. Les damos la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio del Efecto Monarca y hoy estamos con una invitada fantástica. Su nombre es María Luisa Zapata Trujillo y digo así fantástico porque María Luisa trabaja con Confama, que es una de las grandes empresas colombianas, y nos complace mucho tenerla hoy y que hayan aceptado nuestra invitación porque la idea hoy es hablar de la función que María Luisa desempeña dentro de Confama como responsable de la gerencia social y de relaciones internacionales. En el Efecto Monarca, pues la idea es abordar la internacionalización desde diversos escenarios y desde diversas plataformas, y hoy vamos a hablar un poquito de cooperación internacional. María, bienvenida y buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos los que están por aquí con nosotros. Gracias por esta invitación. Bueno, para comenzar, porque muchas personas, digamos, que no van a estar familiarizadas con Confama, especialmente nuestras audiencias en otros países latinoamericanos, empecemos primero por una breve presentación tuya y luego que nos cuentes qué es Confama. Bueno, perfecto. Entonces, les cuento primero un poquito sobre mí. Yo trabajo hace 5 años en Confama. Soy negociadora internacional de la Universidad de AFIT y también he tenido la oportunidad de desarrollar otros estudios alrededor de la geopolítica, estudios políticos, la gerencia de entidades de desarrollo social, y asimismo también una maestría en gerencia de la innovación y la gestión del conocimiento. Gran parte de mi carrera ha estado enfocada en la internacionalización para el desarrollo. Trabajé durante 10 años en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, que es una organización del sector público, y luego de ahí hice un tránsito de carrera hacia Confama, en donde ya desde hace 5 años, como les decía, me desempeño como responsable de gerencia social y de relaciones internacionales. Y muy buena la pregunta que me hace, sobre todo teniendo presente que nos escuchan personas de Latinoamérica, porque a veces es muy extraño, pues muy extraño no, pero para algunos es difícil comprender a primera vista pues una organización como Confama. Confama es la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Se fundó hace 67 años a raíz de un pacto voluntario entre trabajadores y empresarios e industriales para que se pudiera generar un esquema solidario de compensación para los trabajadores y las familias de los trabajadores que hacían parte de las diferentes industrias. Esto pues dio pie también a que este modelo se escalara a nivel nacional y se convirtiera en parte fundamental, pues la compensación familiar hoy es parte fundamental del sistema de seguridad social de Colombia, lo cual es muy importante porque pues finalmente las cajas de compensación son un mecanismo de compensación al ingreso y un mecanismo de desarrollo. Particularmente nosotros en Confama declaramos un propósito superior, que es el de trabajar por consolidar la clase media antioqueña, y pues para nosotros esto es uno de los elementos más importantes a nivel de país, porque lo vemos realmente como
nos vemos como una organización, que somos una plataforma para poder generar servicios de cuidado, servicios de progreso y de bienestar para todos nuestros afiliados. Y realmente es una oportunidad para muchas personas que cuentan con un trabajo, que hacen parte de las diferentes empresas y organizaciones del país, pero que aún así también pueden acceder a nuestros servicios para mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus condiciones de vivienda, para acceder a nueva formación, para llenarse de herramientas para cumplir esos sueños y cumplir ese progreso como familia. Entonces, por eso para nosotros es fundamental el modelo de bienestar en el país, porque pues finalmente somos un país con muchas desigualdades, un país inequitativo, y estos mecanismos realmente nos permiten también generar una compensación y una lógica también en donde la solidaridad se convierta en un elemento fundamental para conectar nuevas oportunidades para las personas. María, ¿este modelo existe en otros países o este modelo es netamente colombiano y se ha pensado exportar como modelo pues no lo llamemos de negocio, pero llamémoslo modelo de bienestar público-privado o algo así? ¿Se ha intentado tener en otras realidades? Pues cuando nosotros, pues esto es una historia que te cuento, además también hace parte fundamental pues de nuestra inducción en Confama y demás. Tengo entendido que hace tantos años pues que se empezaron a revisar diferentes modelos, hubo una inspiración en algunos modelos similares en Francia. En Francia existen organizaciones que pudieran interpretarse en cierta forma como unas organizaciones que ofrecen a través de un modelo de solidaridad algunos servicios similares. Sin embargo, no son, digamos, un modelo pues como que integra esencialmente la seguridad social, y somos pues de todas maneras tenemos muchas diferencias, pero alguna inspiración entiendo que vino de allí. Y el otro país que es referente a nivel latinoamericano es Chile. Chile incluso tiene un sistema que también denominan cajas de compensación familiar. Sin embargo, ellos hicieron una transición hacia un modelo voluntario. Aquí el sistema de compensación familiar existe por ley y todo empleador o toda empresa u organización que genere empleos formales debe contribuir a estas diferentes cajas de compensación. En Chile se llevó este modelo a un modelo voluntario y pues generan un tipo de servicios también alrededor de estos servicios financieros, servicios de seguros, de riesgos. Nosotros de hecho pues somos cercanos a algunas de estas organizaciones también para conectar, aprender de diferentes servicios y fortalecer también lo que hacemos a raíz de lo que ellos también han aprendido. Gracias, María. Una pregunta ahora es, ¿desde cuándo Confama empezó a desarrollar actividades internacionales y qué los llevó a eso? Bueno, en Confama los asuntos yo no sabría decirte exactamente cuándo fue el primer proyecto de cooperación internacional que abordó Confama. Sin embargo, desde hace varios años, yo le pongo más o menos unos 25 años calculando, y es un proceso que ha tenido diferentes momentos en la organización. ¿Por qué lo empiezan a abordar? Pues Confama y Medellín cuentan con capacidades y han contado con capacidades para generar a través de las relaciones internacionales y a través de la cooperación internacional una mayor fuerza de las diferentes iniciativas locales.
Yo antes, en el trabajo que desempeñaba en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, tuve la oportunidad de trabajar muy de la mano y con Confama a través de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, que esto es una instancia pues, que empezó a surgir por allá, más o menos en el 2002, 2003, si no estoy mal, y reunía a varias organizaciones que ya de hecho tenían unas fortalezas en gestión de cooperación y en ese actuar de proyectos con aliados internacionales. Entonces yo le calculo más o menos eso. Confama siempre fue muy cercano a aliados como el BID, como aliados como AECID, que es la Agencia de Cooperación Española. Incluso en algunos momentos de esos inicios fue uno de los grandes gestores de proyectos grandes que ha tenido este territorio, este departamento de Antioquia, como lo fue el programa ERICA, que es España. Eso es una sigla que se denominaba, representaba España y sus regiones intercambian conocimiento con Antioquia. Estos diferentes mecanismos lo que planteaban era poder reconocernos como territorios, reconocer lo bueno que se había aprendido en las diferentes instituciones y organizaciones y ciudades y territorios españoles y traer esas experiencias a Antioquia para aprender juntos y desarrollar proyectos conjuntamente. Esto pues para ponerte solo algunos ejemplos. Entonces, siempre desde Confama se ha visto la oportunidad de conectar con aliados internacionales para poder conectar con digamos, aprender, desarrollar mejores servicios también para nuestros afiliados, para la población con la que trabajamos, las personas con las que trabajamos, y también porque pues finalmente a partir de la agenda que trabajan o que conectan los diferentes aliados internacionales a nivel de país, siempre se buscan aliados locales que puedan pues sumar conocimientos, sumar saberes, apoyar como las sinergias y el desarrollo de diferentes iniciativas. Entonces, incluso a la gente le parece muy extraño que una caja de compensación tenga un actuar o una reflexión global o una reflexión por lo internacional, pero yo celebro que Confama lo haya siempre visto así, porque finalmente es entender que las relaciones internacionales siempre son un mecanismo que nos permite tener miradas globales, entender que vivimos en un mundo conectado de saberes, conectado con aliados, con iniciativas, conectado con experiencias que tal vez en otros lugares hayan desarrollado soluciones frente a retos que nosotros también tenemos aquí. Y definitivamente tener un actuar global pues nos permite dinamizar esos esfuerzos y nos permite trabajar con los mejores aliados para hacer mejor las cosas, ¿cierto? Sin perder de vista nuestras prioridades, porque yo creo que ahí es donde están las fortalezas en el trabajo con los cooperantes internacionales, y es partir de las prioridades que tenemos como organizaciones, de las prioridades que tienen nuestras comunidades, nuestros actores de interés, y poder pues generar conexiones que creen valor para todos. En este caso, creo que desde ese entonces Confama lo entendió así, y hoy pues hemos venido además integrando otro tipo de acciones que ahorita más adelante podemos seguir conversando como de qué se trata, pero creo que esa es como la columna vertebral del valor del relacionamiento internacional para una organización como nosotros.
María Luisa, antes de hablar de esas acciones que tú acabas de mencionar, nos llama mucho la atención cómo la organización enfoca la internacionalización desde la cooperación internacional, porque aquí en nuestro programa nos hemos centrado mucho en la perspectiva de la internacionalización de la organización, desde la exportación o desde la inversión extranjera. Entonces nos gusta esta mirada diferenciada. Quisiéramos preguntarte cómo define la organización cooperación internacional. Bueno, la cooperación internacional finalmente es la suma de esfuerzos tanto financieros como técnicos que se pueden desarrollar tanto a nivel internacional, a nivel nacional o a nivel regional o local con actores internacionales, ¿cierto? Particularmente, digamos, hay actores y hay agendas de cooperación internacional en donde hay un país cooperante o una organización multilateral o hay diferentes actores en el mundo, también pueden ser del orden local, que han determinado que parte de lo que quieren contribuir y lo que desarrollan en su actuar y para lograr sus propósitos es conectando también esos recursos y esas capacidades con otros países o con otras ciudades que requieren o que tienen retos superiores en diferentes temas. Esa es como la premisa de la cooperación internacional, es como entender que somos parte de un ecosistema global en donde unos tienen unas fortalezas que podrían ayudar a otros en una dimensión mayor. La cooperación internacional pues es un mecanismo que ha existido desde hace muchísimos años, incluso pues teóricamente por allá nos pueden remontar a esos tratados de colaboración que se establecieron entre Estados Unidos y Europa para la reconstrucción del continente europeo luego de la Guerra Mundial. Pero sin embargo, pues la cooperación ha tenido muchísimas transformaciones, se ha dinamizado muchísimo, pero sigue existiendo, tiene diferentes mecanismos, ¿cierto? Lo que se puede determinar como ayuda oficial al desarrollo, que es esa cooperación entre países del orden nacional, pues entre gobiernos del orden nacional, pero también existe la cooperación descentralizada, que es cuando tanto los actores internacionales como los actores locales son precisamente organizaciones distintas a las entidades del marco o del orden público nacional, porque también pues, hay unas conexiones que se pueden generar en estos diferentes actores, incluso lo que hemos visto de manera pues, en los últimos años es que cada vez como que los formatos de colaboración y de alianzas son mucho más creativos, ¿cierto? Son alianzas en donde, por ejemplo, tanto los multilaterales como las agencias de cooperación de diferentes países también se acercan cada vez más a los diferentes territorios locales y en esa dinámica yo creo que hay que pues finalmente entender la cooperación internacional como esa voluntad de diferentes actores alrededor del mundo de trabajar conjuntamente con aliados locales para desarrollar un propósito, para lograr un objetivo, para dar más fuerza a algunas iniciativas y algunas prioridades que se tienen a nivel organizacional y a nivel del país. Así lo entendemos. Y para nosotros finalmente la cooperación internacional en Confama, pues más allá de una gestión de recursos financieros internacionales, es un mecanismo que intencionamos de manera permanente para aprender de los mejores, para generar mejores capacidades dentro de nuestra organización y muchas veces esas capacidades pueden estar determinadas porque haya una organización que nos quiera enseñar algo, nos quiere enseñar un modelo con el que quiere sentarse con nosotros a diseñar un proyecto de manera creativa, que nos quiere entregar diferentes herramientas también de evaluaciones o modelos de intervención para
lograr, por ejemplo, un mayor impacto en alguno de los proyectos o prioridades que nosotros tenemos. Y bueno, es como, para nosotros es una iniciativa que nos invita a estar ahí, actuando desde nuestras capacidades, con aliados internacionales, para hacer mejor las cosas, para mirar también qué podemos aprender, qué novedades podemos generar en nuestros servicios, qué novedades podemos generar con nuestras alianzas, cómo podemos fortalecer nuestras capacidades, pero también generar alianzas con otros actores de interés con quienes estamos permanentemente trabajando. Muchas veces la cooperación internacional en la que estamos trabajando, nosotros no somos el único actor, sino que también trabajamos con otras organizaciones o con otras empresas para lograr hacer sinergias alrededor de unos objetivos comunes. Así más o menos, y además de manera muy amplia, te lo comparto, pero es un entendimiento de que este es un mecanismo para conectarnos como con Fama, con nuestras capacidades, con el mundo y lograr desarrollar algo mejor a partir de todas esas sinergias. María, tu respuesta me lleva obviamente pues como a muchos otras inquietudes, pero tú nos estabas mencionando como todo el entramado desde cual Confama viene siendo una bisagra o un conector con voluntades y organizaciones de otros países y buscando esos aliados a nivel internacional. Pero sin perder de vista esa esencia de la cooperación internacional, hablemos un poquito de los actores nacionales a razón de si Confama recibe apoyo de entidades nacionales, como también, digamos que tener un entramado de actores locales, no solamente las empresas que se involucren en procesos de cooperación, pero las entidades públicas que ayudan a hacer esa gestión para la cooperación internacional y de cara a los proyectos específicos que ustedes tengan. Y si quieres nos puedes hablar de proyectos que sean bandera en Confama que se hayan logrado con esa cooperación internacional. Lo preguntamos porque es muy fácil, digamos, cuando uno habla de cooperación, irse inmediatamente a otros países, pero esto se trata también de prepararse como país al interior para salir. Claro que sí. Pues yo creo que esto es, mejor dicho, yo siempre he insistido mucho en que cuando uno habla de cooperación internacional, y tú lo acabas de mencionar, puede sonar algo abrumador, ¿cierto? Como, uy, ¿a dónde me tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Dónde están esos cooperantes internacionales? Pero yo siempre planteo una recomendación y es que finalmente, y afortunadamente nosotros como ciudad también hemos avanzado mucho en el tipo de conexiones que generamos, ¿cierto? Por ejemplo, pues está Confama, pero hay muchos otros organismos de autoridades tanto locales, públicas, privadas, del sector social, fundaciones empresariales o fundaciones familiares que han generado muchísimas alianzas y que se conectan permanentemente para sumar esfuerzos y lograr objetivos de la mejor manera posible. Yo creo que esa es la premisa de la cooperación, es como una invitación a trabajar juntos y desde ahí uno tiene que tener esa mirada, no solamente irse por allá como a esos otros países, sino a mirar también quién está a mi lado, quiénes son esos aliados que tengo cercanos y cómo en esas alianzas se puede generar una cadena también de conexiones que le permitan a uno además generar mucha fuerza para llegar a trabajar también con otros aliados internacionales o para hacer sinergias y trabajar en proyectos que sumen esfuerzos para que la agenda internacional con la agenda local, regional y nacional esté mucho más articulada. Entonces, en esa dinámica, pues existen varios actores, ¿cierto? Y existen varias redes. Por ejemplo, yo mencionaba ahora la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, que es una red que además, lo decía, creo que surgió en el 2002, si no estoy mal, en donde han participado organizaciones en esos inicios, organizaciones como la Universidad de Antioquia, la Federación Antioqueña de ONGs, el área metropolitana,
la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, Confama, Confenalco, la Gobernación, creo que ya los mencioné, pero bueno, era en ese inicio una sinergia de actores que todos tenían unas fortalezas para desarrollar iniciativas de cooperación internacional. La Red Antioqueña de Cooperación se retomó, digamos, desarrolló un trabajo muy importante, propuso incluso la política pública de cooperación internacional de Medellín para Antioquia, de internacionalización, y más o menos hace unos 2 años, casi 3 años, con el liderazgo de la Gobernación de Antioquia, se retomó ese espacio con los actores que te menciono, pero también con nuevos aliados, ¿cierto? Con representaciones de las universidades a través del G8, con una participación activa de organizaciones como Macaya, como la Federación, de nuevo, la Federación Antioqueña de ONGs, y además sumando también a otros aliados como la AFE, la Asociación de Fundaciones Empresariales. Y la idea, bueno, y también además este ejercicio ha estado muy acompañado de la Agencia Presidencial de Cooperación, que es, pues, como lo preguntabas, pues por algunos órganos también o algunas instancias de otro nivel desde lo público, pues que también se han dedicado como país a generar sinergias para Colombia, en donde lleguen cada vez más aliados que se sintonicen con las prioridades que tenemos y los retos que tenemos como país. Entonces, yo creo que esas alianzas y esas sinergias locales son unos mecanismos, no es que sean los únicos, pero permiten en este caso particular trascender, digamos, en ese saber de cooperación internacional para que llegue cada vez a más municipios, para que llegue a otros actores, permite tener discusiones y conversaciones permanentes alrededor de proyectos que nos convocan, proyectos que son relevantes a nivel departamental, a nivel local, y permiten también poner esas sinergias y esas conversaciones en el radar de mecanismos, en este caso como la Agencia Presidencial de Cooperación. La Agencia Presidencial pues tiene yo entiendo que ellos tienen un mandato de trabajar como en doble vía, ¿cierto? Primero, pues por supuesto con las agendas y las prioridades ministeriales, pero también con las agendas territoriales a través de los departamentos. Entonces ahí ha habido una sinergia pues muy importante alrededor de ello. Casi todos los países tienen este tipo de mecanismos. En Colombia, pues la Agencia Presidencial lleva trabajando muchísimos años. Y ahí pues hay una conversación permanente para encontrar también esa suma de esfuerzos y que estemos todos también, además de las agendas que cada uno tiene como organización, pues también poniendo en el radar de actores importantes para el desarrollo de Antioquia esa sintonía y esas prioridades, y ser capaces de trabajar juntos también para lograr mayores sinergias, porque pues también yo creo que es una gran fortaleza para un territorio de cara a un cooperante internacional o a los diferentes gobiernos o mecanismos, poder tener iniciativas fuertes, iniciativas que convoquen actores que tienen unos compromisos claros también para desarrollarlas, y yo creo que eso es una de las mayores fortalezas que hay alrededor de este tipo de trabajos. Y bueno, y tú me preguntabas también por algunos proyectos, ¿cierto? Sí. Vale. Eso te iba a decir de los proyectos, porque ya nos explicaste como toda la red de entramados, y es muy valioso porque esto nos lleva entonces a configurar como un entendimiento mucho más cercano de toda la función de cooperación en un país, que no pasa únicamente por voluntades de unos pocos, sino que realmente es un esfuerzo muy grande. Pero ahora pensémoslo en los proyectos, o sea, después de tener todos estos actores, esos temas específicos en los que se desarrollan esas actividades de cooperación. Claro, María Alejandra, yo voy a hilar algo que me quedó, una idea que me hace reaccionar aquí con respecto a la pregunta anterior,
y es que si bien estos mecanismos son fuertes, necesarios y digamos que nos sintonizan a todos, también yo creo que los esfuerzos y las conexiones naturales de muchas organizaciones también tienen cabida en estos mecanismos, ¿cierto? Entonces, hay muchas organizaciones que tienen conexiones naturales digamos, por el tipo de organización que son, ¿cierto? Si son una universidad, pues es normal que se conecten a través de cooperación de investigación, de esta cooperación académica con otros. Si son organizaciones sociales, pues seguramente tendrán aliados, organizaciones sociales con quienes tienen una comunicación directa o tenemos una comunicación directa para desarrollar iniciativas y agendas puntuales de cada organización. Entonces yo creo que uno cuando tiene una voluntad y un deseo y un entendimiento de que las relaciones internacionales y la cooperación u otros mecanismos de internacionalización pueden generar ese tipo de desarrollo, yo creo que uno debe hacer un esfuerzo por avanzar en todas esas diferentes conversaciones, participar de estos espacios y también buscar proactivamente sinergias y aliados que están muchas veces, por ejemplo, en lo local o a nivel de país, además de las entidades del gobierno, pues también hay mucha representación de otros gobiernos a través de las embajadas. Algunos de ellos tienen pues fondos o tienen oficinas de cooperación internacional con las que se puede conversar y se puede pues como revisar diferentes sinergias. Lo bueno es que todas estas organizaciones tienen unos planes muy estructurados que desarrollan más o menos en unos planes más o menos de 5 años que denominan pues planes estratégicos de cooperación con el país, y uno indagando un poco a través de esos mecanismos puede encontrar también quiénes son esos actores o esos aliados que tienen más sintonía con los temas que son prioritarios para uno. Eso era como una recomendación pues final que me quedó de la última pregunta. Y con respecto pues a los proyectos o a esas prioridades, nosotros en Confama, yo te decía al principio cuando empezamos a conversar, pues ha habido como diferentes momentos del entendimiento de cooperación internacional o de relaciones internacionales. En estos últimos años hemos venido generando y retomando esos esfuerzos para reconectarnos con aliados, tanto agencias de cooperación internacional de otros gobiernos, como en este caso, por ejemplo, es USAID, que es la agencia del gobierno de los Estados Unidos, o como organismos multilaterales, como lo puede ser el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien hemos trabajado mucho de cerca. Y estos yo creo que han sido oportunidades que nos han permitido además encontrar aliados para avanzar en retos y en propuestas que tenemos localmente. Yo te voy a poner, por ejemplo, algunos de estas historias, ¿cierto? Hoy venimos implementando el proyecto Avancemos Bajo Cauca. Este proyecto de Avancemos Bajo Cauca es un proyecto que digamos que el socio ejecutor es Interactuar, pero ahí estamos juntos en una alianza que desarrollamos con Interactuar, Mineros, Fundación Mineros y Confama, para avanzar en el desarrollo social y económico del Bajo Cauca, acompañando agendas de fortalecimiento de diferentes actividades económicas en el territorio, en este caso de apicultura, de piscicultura, pero también fortaleciendo los emprendimientos que existen en diferentes municipios de la subregión. Y en este proyecto pues es el resultado de una estrategia que USAID ha venido planteando para Colombia, que son las Global Development Alliances, que son pues traducido como las iniciativas globales de desarrollo.
Y este es un mecanismo que USAID en este caso ha propuesto para que el sector privado sea un actor relevante como mecanismo de desarrollo local, sean relevantes también en esas conexiones internacionales para avanzar en las agendas y en los retos que tenemos como país y en los retos que tenemos en los diferentes departamentos. Y esto es muy valioso porque antes yo creo que el sector privado probablemente no se sentía parte de manera tan evidente en estas agendas, pero cada vez más, y yo creo que en esto pues con relación a la reflexión que se hace frente a países que alcanzan unos niveles de desarrollo intermedios, como en el caso de Colombia, pues un país de renta media alta en algún momento declarado así, basados pues como en algunos indicadores, pues en ese caso había una perspectiva o hay muchos cooperantes que priorizan países con, digamos, con unos indicadores que demuestren mayores necesidades. Y cuando esto sucede, entonces muchos de los aliados internacionales o la lógica es que sean los actores nacionales también quienes puedan generar terminar como de cerrar esas brechas que todavía existen. Por eso yo creo que una de las reflexiones que ha tenido un cooperante como estos es de involucrar el sector privado también es para generar esas fuerzas y esas sinergias que nos permitan seguir trabajando por estas agendas de desarrollo, no solamente con actores de lo público, sino también con actores del sector privado, en donde además nosotros en Confama entendemos que finalmente como sector privado hay un protagonismo y hay una gran capacidad de generar desarrollo, cuidado y progreso para nuestra sociedad, y por eso trabajamos. Entonces, este es uno de esos ejemplos. Es un proyecto de muchísimo interés. Hay 9 proyectos que fueron en su momento otorgados por USAID a nivel de país. Este es uno de los que se desarrolla en Antioquia. Tenemos otros proyectos, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su BID Lab, para generar, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Disruptores Medellín. Disruptores Medellín fue un proyecto que todavía está en ejecución, pero digamos que ha sido un proyecto que tiene unas grandes fortalezas porque a través del BID nos hemos conectado con diferentes mecanismos y herramientas para encontrar el talento extraordinario de nuestra ciudad, el talento extraordinario para el emprendimiento y el intraemprendimiento y los jóvenes con un talento excepcional. Y con ellos hemos venido trabajando para fortalecer unas capacidades y para hacer unas conexiones empresariales también a través de pasantías, pero también para formarlos en nuevos saberes que les permitan también aprovechar al máximo esas capacidades. Y esta es una apuesta en donde el BID reconoce que Medellín es una ciudad que tiene unas fortalezas y ha generado unas fortalezas en su tejido por el emprendimiento, y que a través de diferentes mecanismos innovadores, en este caso, por ejemplo, una encuesta que se desarrolla por Gallup, que también participa en esta iniciativa, pues nos permite encontrar ese talento y darle como un empujón adicional a ese ecosistema con este proyecto. Tenemos proyectos también, por ejemplo, como el que venimos desarrollando. Aquí hay unas novedades también, y es que los diferentes actores internacionales de cooperación también se unen para generar diferentes mecanismos de financiación, ¿cierto? Antes, por ejemplo, la cooperación internacional se entendía solamente como, pues, se podía entender como ayuda técnica o como cooperación técnica o cooperación financiera no reembolsable. Bueno, si uno revisa y lee un poco más, encontrará alguno de esos términos, pero también hay una realidad, y es que hoy las diferentes aliados internacionales también quieren hacer parte de diferentes mecanismos que se han venido desarrollando para generar un mayor impacto a la hora de invertir recursos en otros países, en otros proyectos. Y en este caso, uno de esos mecanismos ha sido el de pago por resultados, en donde
en donde hay una posibilidad de, por ejemplo, presentar un proyecto, comprometerse a unos resultados específicos, buscar unos aliados que financien, digamos, la ejecución del mecanismo que se presenta, y luego, si los resultados son los que uno se comprometió, pues hay un aliado, en este caso puede ser un aliado internacional o nacional, que le paga digamos, a esa alianza por haber logrado esos resultados. Pues aquí lo estoy resumiendo en términos muy coloquiales, lo que es un esquema de pago por resultados, pero lo planteo y lo describo brevemente porque tenemos también en ejecución el tercer bono de pago por resultados que se desarrolla en el país. Y este es un mecanismo en donde el BID, con también recursos de la cooperación suiza, pero también el DPS en este caso, se unen para financiar un mecanismo en donde Confama, la Fundación Juanfe, desarrollamos y implementamos una metodología para generar empleo para la población más vulnerable, y encontramos también inversionistas que nos creyeron y que creen en este tipo de mecanismos para generar impacto y generar inversión social, en este caso Fraternidad Medellín, la Fundación Bancolombia, y también la misma Juanfe, mismo Confama también como inversionistas. Entonces hay un nuevo mecanismo. De pronto es un poco complejo explicarlo en solo un episodio de podcast, pero es uno de los proyectos que también nos sentimos bastante orgullosos porque ha tenido muy buenos resultados. Se denomina el bono Creo, el proyecto Creo, y bueno, sigue en marcha para que también lo tengan muy en el radar. Ahora también estamos generando, por ejemplo, esta semana tuvo su lanzamiento oficial, es la Alianza por Talento, que estamos desarrollando con la Fundación 11 de España y también como parte de un mecanismo que tiene el BidLab a nivel regional para generar más empleos para personas con discapacidad. Ahí para Confama este es un proyecto muy importante porque estamos generando capacidades en nuestra capacidad de empleo y de emprendimiento para acompañar mejor a las empresas también y para generar diferentes niveles de incidencia que nos permitan hacer una realidad el hecho de que podamos tener a través de las empresas de Antioquia una mayor participación como dentro de sus equipos de trabajo a personas con discapacidad. Esto es fundamental como sociedad, y con los retos de inclusión que tenemos, creemos que este es uno de los mecanismos que más nos puede llevar a avanzar en esa agenda particular en los próximos años. Entonces, estamos muy contentos de haber lanzado esa alianza y, por supuesto, con este cierre de los ejemplos que puedo compartirles para mencionar algunos de las acciones que venimos desarrollando con aliados internacionales. Bueno, María Luisa, siempre nos gusta como terminar nuestras conversaciones pidiéndole a nuestros invitados consejos. Entonces, ¿tú qué consejos le puedes dar a las organizaciones, a las empresas, a los emprendedores o a los empresarios que quieran empezar a desarrollar actividades de cooperación internacional? Bueno, creo que algunos lo mencioné en la conversación, pero lo voy a retomar porque creo que es un consejo muy importante, y es que uno a veces cree que estas son alianzas que empiezan muy formales y muy institucionales. Seguramente muchas de ellas sí, pero esto es son mecanismos que parten de una generación de confianza, de poder trabajar juntos, de crear lazos, conversaciones. Uno siempre piensa que va a empezar a trabajar en temas de cooperación internacional y entonces presenta un proyecto y llega la iniciativa, y creo que pues mi recomendación principal es que todos los pasos pequeñitos para generar esa confianza y generar ese reconocimiento también, o presentarle a otros aliados lo que hace uno, es muy importante, ¿cierto? Y es un tema que a veces toma tiempo, pero que
cada paso vale la pena. Y con ello es, pues, a veces escribir un buen email que cuente de manera clara qué hacemos, cuáles son nuestras capacidades, por qué es importante trabajar juntos, cualificar también ese lenguaje, saber expresar qué es lo que hacemos y por qué genera valor, creo que es muy importante. Y muchas veces, como les decía, puede que escribir un email a la persona correcta te abra una puerta para tener una conversación, que lleve luego a una reunión y que lleve luego a participar en diferentes iniciativas que pueda uno irse conectando. Creo que también es importante trabajar con los aliados locales, ¿cierto? Muchas veces uno cuando empieza a trabajar en temas de cooperación se puede sentir muy solo, pero nuestros vecinos, nuestros aliados de otros proyectos, o diferentes actores que de pronto no sentimos que son como esos actores cooperantes internacionales, sin embargo, son aliados que cuando nos permitirán generar fuerzas, generar sinergias que empiecen a ser también atractivas frente a otros actores. Entonces, no pierdan de vista que esas conexiones con todos los actores de interés son muy valiosas, hay que cuidarlas y también pueden permitir llegar a conectarse con otras organizaciones. Y por último, pues un tercer consejo que yo plantearía y es no perder de vista las prioridades, ¿cierto? Muchas veces la cooperación internacional pues puede representar como una búsqueda de recursos para lograr hacer un proyecto o para lograr darle sostenibilidad a una iniciativa, a una organización. Y yo creo que cuando eso sucede es también puede llegarse pues como a incurrir en el riesgo de perder el norte o de perder de vista eso que hacemos y que sabemos hacer mejor o nuestro propio propósito. Entonces mi recomendación es siempre partan de las prioridades que tienen como organización. No importa si hay una oportunidad específica de pronto que no esté tan sintonizada con eso, pues es mejor a veces dejarla pasar y conectarse con las que sí, porque podemos pues, estar desdibujando también como esas intenciones. Y yo creo que los proyectos que funcionan mejor de cooperación internacional son los proyectos que permiten expresar ese propósito de cada organización y que permitan aprovechar al máximo los saberes, los recursos financieros, las personas, pero también el tiempo y la energía para desarrollarlos. Entonces, es bueno siempre recordar eso que son las prioridades. Nosotros, por ejemplo, en Confama tenemos unas causas que nos movilizan, trabajamos por el capitalismo consciente, por el desarrollo regional, por la clase media, y entendidas estas causas también nos movilizan la construcción de paz, la equidad de género, las culturas regenerativas, y en ello encontramos que esas prioridades nos dan la oportunidad de trabajar en proyectos de innovación educativa, nos dan la oportunidad de trabajar en proyectos que finalmente conectan eso que estamos haciendo, que nos permiten encontrar aliados para lograr hacer mejor las cosas, pero también aliados con quienes sentarnos a pensar, a aprender, a intercambiar conocimiento y entendiendo también pues eso, que esto es finalmente la cooperación internacional está tejida por la confianza, por las conversaciones, por las iniciativas claras y las iniciativas donde hay unas prioridades concretas y mecanismos también innovadores para desarrollar más desarrollar más pues, el desarrollo local a través de iniciativas también que tienen nuevos modelos para implementarse. Entonces yo creo que esos serían como mis 3 consejos y con ello pues también agradecerles la oportunidad de estar aquí, de contarles un poco de eso que hoy llamamos Confama Global, además que después también entender a Confama como un jugador en esta región para conectar lo que venimos haciendo, pero conectarnos también con nuevas fuentes de innovación, conectarnos también con aliados que están trabajando
en diferentes saberes que son pertinentes para nuestras empresas, conectarnos con el mejor talento alrededor del mundo y bueno, que se animen también a conectarse con nosotros en estas preguntas. Muchas gracias. María Luisa, para nosotros fue un gusto escucharte. Yo digo que me voy totalmente deslumbrada de toda la gestión que ustedes hacen en ese entendimiento global de Confama y el aporte tan inmenso al país y a la región. A nuestros oyentes y usuarios del Efecto Monarca, recordarles que nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Gracias a todos por acompañarnos en el episodio de hoy. Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco. Soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca.